Muy buenos días, somos el grupo de evaluación comunitaria y presentamos la simulación del proceso de desarrollo infantil. Comunitario, Rocío Chicaiza sabe de la comunidad, Silvia Tandazo, la mamá ficticia de Sisa, Yané Gallegos, la niña ficticia de nombre Sisa, Viviana Caso, observador comunitario y mi persona, dirigente comunitario. Como educador comunitario, voy a dar el perfil de la niña. La niña se llama Sisa, tiene 4 años, vive en la comunidad de Salcedo, su lengua materna es quichua, eh, vive, vive con su abuelita, con su madre y dos primos. Le gusta participar en mingas comunitarias y le gusta escuchar cuentos y también realiza juegos tradicionales. Por las noches le encanta que su abuelita le cuente sus cuentos. También le gusta correr, cuida con su abuelita los quiz. Vamos a realizar lo que es la simulación de la evaluación. En este momento vamos a observar a Sisa ordenar con sus dedos en un recipiente lo que es el maíz. Eso es lo que está en este momento realizando Sisa. Ya desarrollando lo que es la pinza digital y trabajando la coordinación en motricidad fina. Muy bien, a continuación vamos a hablar un poco de Sisa. Sisa se expresa algunas palabras en quichua, por ejemplo, mana, ari. Él la puede pronunciar, como lo aprendió al escuchar a su abuela y también a su madre, donde ella va pronunciando estas palabras en su lengua materna y también maneja muy bien lo que es la coordinación al momento de saltar como un sapito. En este momento, de igual manera, voy a realizar lo que es la entrevista, en este caso a la mamita. Mamita, ¿qué actividades realiza Sisa en la casa? Muy buenos días. Mi niña ayuda a dar comida a los cuyes y a recoger leña. Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, ¿Y cómo se comporta con otros niños, Sisa? Al principio ella es tímida, pero luego se acopla a los niños, juega bien y no es agresiva. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué ha aprendido Sisa durante estas últimas semanas? ¿Cuál ha sido su aprendizaje? ¿Qué ha observado en ella y qué ha desarrollado alguna actividad nueva? Sí, ella lo que ha aprendido es los números en quichua, también ha reconocido a los animales y también pues canta canciones que su abuelita le enseñó. Muy bien. Eh, Listo. En este momento voy a realizar una actividad desarrollada en lo que es la motricidad fina. Sisa me va a observar en este momento. Sisa, ¿me observas? Mira, por ejemplo, yo aquí tengo una plastilina. Vamos a coger la plastilina y vamos a ir solo con los deditos haciéndole como un gusanito. A ver, sígueme lo que yo estoy realizando. Despacito, solo con los deditos. Vamos a hacerle como un gusanito, le vamos a ir alargando. Intenta trabajar solo con los deditos. A ver, le voy a ver cómo está haciendo Sisa. Eso, muy bien. Le vamos a seguir igual haciendo de esta manera. Vamos a hacerle un gusanito bien largo. Eso, muy bien. Ahora ya le tenemos a nuestro gusanito. Ahora le vamos a coger las dos puntitas y le vamos a tratar de unir. Mira, le tenemos una, parece la O. Muy bien, Sisa. Esta es la actividad que desarrollo con Sisa porque es una actividad de trabajar lo que es la coordinación de la motricidad fina. Al mismo tiempo también nos ayuda a lo que es la concentración y el desarrollo de expresión artística con esta actividad. Muy buenos días. Como observador de CISA, veo que participa activamente, comprende las instrucciones y se muestra curioso. Reconoce bien sus emociones con la ayuda visual. Para finalizar, tenemos la reflexión del grupo. Listo. Bueno, en esta actividad, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Más que todo es una actividad, primero, que es una niña indígena
que desarrolle algunas habilidades no solo a nivel educativo, sino también desde su experiencia, desde el aprendizaje de su padre, de su abuelita, de sus propios primos y de las personas que rodean dentro de esa comunidad. Aprenden a observar, desarrolla habilidades muy distintas que le ayuda a futuro a tener una mejor coordinación y también una expresión oral muy distinta. Como observador, veo que el juego y el diálogo le permite conocer mejor al niño desde su contexto. Como sabia comunitaria, la cultura, los saberes y la lengua del niño son claves para entender su desarrollo. Bien, yo como madre, bueno, la familia tiene mucho que aportar porque ya que somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos. Como dirigente de la comunidad valoro mucho esta forma de evaluar a nuestros niños. Antes no se usaban cuadernos ni exámenes, sino que mirábamos cómo el niño hablaba y jugaba y ayudaba a su familia y respetaba a los mayores. Nosotros como comunidad también tenemos que estar presentes y apoyar al educador y compartir nuestros saberes. Gracias. Yupaychani, Kayakama Sisa. Y Paichani. Yupay Chani, Yo, Chan. Yapaicha.